Buenas tardes, Buenas Daniel. tardes, amigo Gonzalo, que hemos tenido una sugerencia que me gusta, oye. Amigo Amigo Gonzalo. Daniel, doctor, ¿qué tal? Muy bien, al final no vamos a saber cómo llamarnos. Sí, no, amigo Daniel, amigo Gonzalo está genial porque aparte que dos amigos nos unamos para hablar de lo que nos gusta Sí. y lo compartimos, porque estas conversaciones siempre las hemos tenido, pero en Mm. privado, porque decíamos, esto no interesa a nadie. Somos dos frikis de la metafísica. Efectivamente. Nos podemos llamar Bueno, los frikis de la metafísica, pero como cada vez se ha ido apuntando más gente, porque recuerda, ya lo hemos contado, ¿no? En algún vídeo de los buscadores, pero yo empecé con un libro de Antonio Bley en el año 91 por ahí, que solamente estaba Boindra y que sí. fui a comprar el libro y dije, menudos frikis aquí, esto no... Y tú, tu primer libro también, el que te regalaron, ¿no? El Yo que no te lo sé, regaló dijo, este es un no, friki metafísico. yo creo que conté la anécdota de que unos amigos que no estaban en este mundo me dijeron, ¿qué quieres de cumpleaños? Hace años. Y le dije, oye, mira, quiero un libro de Gurdjieff, que es Relatos de Belcebú a su nieto. Entonces se quedaron blancos. Y dijo, ¿y dónde compramos eso? Entonces les dije, pues vete a, no, pues seguramente era Boindra y tal. Y como Mm, estos estaban totalmente, claro, entrar allí y preguntar el libro Relatos de Belcebú a su nieto, bueno, creo que claro, fueron disfrazados con una gabardina. claro, claro, claro. Sí, En sí. fin, Ahora en el Corte Inglés te encuentras todo, pero antes era... antes era así, era más Sí. complicado. Entonces, o sea, en realidad, y claro, y esto lo hablábamos a escondidas. Mm. Sí, sí, De efectivamente. hecho, las clases todas que tuvimos con nuestro tutor, con Julio, eran siempre un poco a escondidas. Sí, sí, sí. Y no podías decir nada, era una de las condiciones que decía. Y ahora la verdad es que el mundo ha cambiado y yo creo que para bien en ese sentido, en ese aspecto. Sí, se ha abierto mucho, la verdad. Ahora justo, ahora lo que hay que aplicar es Gebura, la discriminación, Efectivamente, porque ya todo el mundo, yo qué sé, ya hay miles de cosas. es demasiada información. Sí, Oye, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, lo vamos a comentar con Gonzalo, un tema que es muy interesante y sobre todo que mucha gente nos pregunta y es sobre el libre albedrío, ¿no? sí. Si existe el libre albedrío, si no existe y qué podemos decidir, qué no podemos decidir, ¿no? Sí. Disculpa un momento, Daniel. Antes quería comentar que mucha gente no puede asistir a los cursos presenciales porque viven fuera de Madrid. Entonces vamos a hacer una mentoría online y se pueden apuntar en la página web, ¿vale? A partir del 3 de noviembre. Ujú. Y Em, es un curso, ahí están las instrucciones. Para que son 11 semanas de mentoría. Y es una Estupendo, pues sesión el domingo por la tarde, online, y luego mentoría por WhatsApp, mm, ¿vale? pues, Que lo quería decir porque mucha gente pregunta y no pueden venir a Madrid, y mucha gente que vive en el extranjero. Entonces tienen acceso aquí a una mentoría. Disculpa, Daniel, que lo quería no, comentar. es una grandísima oportunidad para quien quiera conocer bien el árbol de la vida. Sí, Vivo en España, vamos, yo creo que porque es una enseñanza además que queda para siempre. sí, Es decir, exacto. no es una enseñanza que se olvida, sino que sirve para siempre. Nada, oye, pues si te parece, decíamos, vamos a ver distintos puntos de vista. Y yo creo que podemos empezar por la cábala. ¿Qué dice la cábala Sí. respecto al libre albedrío? A ver, la cábala toma, lo primero que toma es de, bueno, esto es un tema súper extenso, ¿vale? Pero toma de diferentes fuentes, pero la fuente principal de donde empiezan los cabalistas es de la tradición oral, que luego esa tradición oral tiene dos salidas. Una es la interpretación a los textos bíblicos y, por otro lado, el propio texto bíblico. Entonces, ¿dónde se inicia el libre albedrío? En el momento en el que Adán, en el mito de Adán y Eva, Adán es tentado.
Adán y Eva son tentados, entonces se le pone la manzana y le dice, puedes hacer lo que quieras en el paraíso, excepto comer de este fruto. Y se les otorga libre albedrío. Ahí es donde comienza. Y en otro momento donde comienza el libre albedrío es cuando a los ángeles, cuando se revela Lucifer, cuando se revela ante Dios, se le da libre albedrío a los ángeles, a los arcángeles, y solamente en ese momento. Y entonces pueden decidir si trabajar para el bien o trabajar para el mal. Porque el libre albedrío está conectado con digamos, con la concepción del bien y del mal que tenemos, ¿vale? Entonces, en la Cábala, digamos, está todo ligado a estos dos momentos iniciales, que luego se desarrolla en el árbol de la vida. Y donde Sí, uno tiene el libre albedrío es en Tiferet, es en el momento donde aparece Tiferet. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Adán y Eva son tentados, ahí surge el libre albedrío y pueden decidir, que es también la carta 6 que estamos viendo. Pueden decidir entre obedecer o desobedecer. Y desobedecen. Y ahí comienza, digamos, todo, ahí comienza la caída al mundo físico, porque están en Yetzirah, están en el paraíso, y ahí surge todo, todo el desarrollo de los hombres en el mundo físico. mm, Pero hay que hacer un matiz, que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecerle. Por, por lo tanto, el, a un nivel, y esto a partir de ese mito, ya podemos ver el libre albedrío en, en nuestra vida, en las decisiones que tomamos. Aunque a nuestro nivel somos libres, podemos tomar una decisión, Dios ya sabe la decisión que vamos a tomar, porque digamos que Él se ha anticipado, ya ha previsto eso, y ha previsto y además es necesario, era necesario en el desarrollo de los cuatro mundos que Adán y Eva le desobedecieran. Entonces, por un lado, tenían libre albedrío, pero por otro lado, tenían una decisión donde el 100% de posibilidades de desobedecer, le- las posibilidades de desobedecer eran el 100%, con mm, lo cual, digamos, estaban en cierto modo inducidos a desobedecerle, con lo cual, desde el punto de vista de Atzilut o del absoluto, no tendríamos libre albedrío, mm, porque ya estaría previsto que mm, lo que íbamos a hacer. Entonces, este es un debate que todos los filósofos han tenido y es una paradoja, ¿no? Porque tú puedes, desde tu punto de vista, puede que tú puedas tomar una decisión buena o mala, y ahí también tendríamos que ver lo que es el bien y lo que es el mal, pero por otro lado, la decisión que vas a tomar, Dios ya sabe cuál va a ser. mm. Con lo cual, Sí, tú, eh, ahí, fíjate, mientras te escucho, claro, es que el primer punto de partida es la dualidad obedecer-desobedecer. Eso solo se da en el mundo dual. claro, Desde el mundo de la unidad no hay quien obedezca o desobedezca, porque no hay dualidad. claro. Es decir, No hay bien ni mal, claro, no, entonces el libre albedrío desde la unidad es un debate absurdo, sí, porque no hay, es decir, claro, no hay, es que no existe, no existe opciones. exacto. Es un devenir continuo, Sí, sí, es un, es un devenir determinado, por decirlo así. sí, es que incluso no es devenir, porque es quietud, pero bueno, Sí, pero entonces es muy interesante porque, claro, depende desde el punto de vista que lo analicemos, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de la manifestación del árbol de la vida, hay movimiento y hay devenir constante y hay dualidad. Entonces, si hay dualidad, hay que elegir, efectivamente, ¿no? sí, Y si hay elección, pues de alguna manera, dependiendo, y ahí fíjate, hay un condicionante interesante. Dentro de la manifestación, por ejemplo,
yo pienso que si elegimos desde el ego, no tenemos, no tenemos libre albedrío en absoluto, porque esas decisiones no vienen de una decisión coherente propia, vienen de los condicionamientos a los que estamos sometidos. Ujú. Ahora bien, si esa decisión se toma desde el alma, lo has dicho, estoy de acuerdo, desde Tifaret, es decir, a medida que esa decisión esté más cerca del espíritu, será una decisión más libre, pero más libre en el contexto de la manifestación, Ujú. ¿no? Que al final es donde vivimos, es decir, el día a día nuestro es en la manifestación, ¿no? Sí, Con lo cual, las decisiones del alma son realmente las decisiones más certeras, porque están más cerca de la unidad y más lejos de la dualidad, con lo cual son decisiones que tienden hacia la neutralización, es decir, hacia de la dual a lo uno, sí. ¿no? Y Eh, la, como yo lo interpretaría. sí. La cuestión es si en el momento de esa decisión, si tú crees que esa decisión ya, la decisión que vayas a tomar, ya está determinada anteriormente. Aunque tú creas que estás eligiendo, en realidad no te queda otra opción que elegir aquello que eliges. Ya, sí. A ver, si analizamos el tema del tiempo, es Sí, decir, pasado, porque al final aquí interviene el tiempo también, pasado, presente y futuro. Pero sí, si al final el tiempo, desde mi punto de vista, es de alguna manera, también algo que surge en la manifestación, más allá de la manifestación, no hay tiempo. Entonces, de alguna manera, tanto el pasado como el presente, como el futuro, ya está, ya está vivido, sí, exacto. con lo cual ya todas las decisiones posibles ya están tomadas. Sí. Ahora, Entonces, ujú, como todo esto es paradójico, posiblemente desde un punto de vista filosófico no tengamos libre albedrío, pero como es una paradoja, es importante que tomemos decisiones, sí, ¿sabes? sí, Es como la gente que dice, eh, para la vida espiritual hay que hacer esfuerzo o no hay que hacer esfuerzo, hay que buscar o no hay que buscar. Y entonces hay una paradoja que resuelve esa dualidad y es, paradójicamente, hay que hacer un gran esfuerzo para descubrir que no hay que hacer ningún esfuerzo. sí, O, o entonces, o hay que buscar mucho para darte cuenta que no hay que buscar. sí, Es como tensar la dualidad al máximo para darte cuenta que no son más que dos caras de la misma moneda. sí. Pues yo En- creo que aquí pasaría algo parecido, ¿sabes? sí. Entonces, a nivel de Keter, la parte, la séfira de arriba del árbol, ¿dónde comienza la dualidad? En Binah. Entonces, en Keter, como todo es pasado, presente y futuro, ahí no hay libre albedrío. Ahí todo lo que se crea desde Keter, digamos que Dios ya sabe, Ya está decretado. ya está decretado nuestro devenir y digamos que cuando ese devenir termine, que de hecho ya ha terminado, porque Ya. el tiempo, entonces todos volvemos a la fuente, a Keter. Entonces ahí no hay libre albedrío porque, digamos, está determinado. En Binah, ¿qué ocurre? Entonces, a medida que vamos bajando, ahí ¿qué ocurre? Empieza el tiempo y el espacio, ahí empieza la dualidad, empieza el bien y el mal y empieza la moralidad. Por lo tanto, esa creación que aparece en Binah, cuando llega a Tiferet, cuando vamos bajando, en Tiferet es el lugar donde mayor libre albedrío tenemos, porque ahí, digamos que al estar en contacto con Binah, tenemos la paradoja de tener que decidir entre el bien y el mal, que es una creación ficticia. Pero ahí tenemos la paradoja y ahí también está la paradoja de si seguimos nuestro Dharma o no lo seguimos, porque
en Tiferet es donde tomamos la decisión a nivel del alma, a nivel del Dharma también. Entonces ahí es donde el punto de máximo libre albedrío paradójico, Mm. porque ya hemos visto en Keter. Pero luego, cuando bajamos a Yesod y a Malkut, ahí el libre albedrío empieza a disminuir. Porque, y te pongo el ejemplo, en Yesod, imagínate a alguien que tiene una adicción. Entonces, en el primer momento, imagínate el alcohol, ¿vale? Vamos a poner. Cuando se toma la primera copa, esa decisión le baja a Yesod, ¿vale? Porque le saca de su centro. A partir de ahí se inicia una inercia, una espiral, como tú hablabas ayer en el vídeo, que hablábamos de la espiral de la serpiente, se inicia una espiral que cuanto más alcohol vas bebiendo, que te va pidiendo más, eso ya te atrapa de tal manera que ya no puedes decir otra cosa que beber alcohol. O Ya, sea, en Yesod se acaba el libre albedrío, porque ahí estás ya condicionado por tus contenidos al 100%. totalmente de acuerdo. Mientras que Sí, en Keter estás condicionado por la determinación divina, en Yesod estás condicionado por los contenidos psicológicos y el inconsciente colectivo y el personal. efectivamente. Hay una visión que es un poco distinta de todo lo que estamos hablando, que es la visión que está en el arcano 3 del tarot, que habla, eso lo comentamos en el arcano, desde un punto de vista de existencia humana, estamos hablando. eh, es decir, hay tres factores que determinan una vida, ¿no? El 33% es el karma, es decir, las acciones pasadas que tienen que resolverse, ¿no? Y tiene sus efectos. El 33% es el destino que tú antes de encarnar has elegido y el 33% es tu propia voluntad, ¿no? Claro, esto es un esquema muy general y me imagino que cada situación tendría una especificidad distinta. Y el 1% restante es la providencia, es decir, que todo ese 1% puede cambiar de alguna manera todo, si se quiere, ¿no? Y también, de alguna manera, yo lo he escuchado y le he leído que en realidad, si quisiéramos, si lo decidiéramos de verdad, podríamos realizar Keter inmediatamente, es decir, eh, y podríamos iluminarnos con una acción de la voluntad y con una acción totalmente libre, ¿no? Pero de alguna manera estamos tan condicionados pues con muchas cosas que no logramos hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, este es otro punto de vista y hay otro punto de vista que coincide con lo que hablas de Keter, pero incluso que va más allá, que va a la Insof, Sí, que pero va, lo que has comentado era de la carta 3, sí, sí, porque ya este es de la digamos que está en el proceso de manifestación. espacio, Desde ese punto de vista, sí que existe el karma, sí que existe la voluntad, sí que existe. claro, Pero desde la carta uno no hay karma no, ni voluntad, porque eres puro creador. efectivamente. Sí, efectivamente, y es de la carta 3 que es de donde surge el tiempo, el espacio, que es binar. Claro, sí, que es Vina, es lo que comentamos, ¿no? Es al final la ley de la manifestación, es decir, la manifestación tiene una serie de leyes, pues esta sería un poco la ley escrita del libre Ujú. albedrío en la manifestación, ¿no? Sí. Según el tarot. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando salimos totalmente de todo esto, ¿no? Cuando pasamos del uno, que es Keter, y vamos a la Ein Sof, que es el absoluto, ¿no? Pues Y que, a ver, que nos damos cuenta que ha sido un sueño. sí, a ver, hay un maestro que es Ramesh Balsekar, y bueno, en general la línea Advaita, más Advaita, pues dice que todo está absolutamente, es decir, que de alguna manera la manifestación se desvela Claro.
y que por supuesto tú no tienes ningún control sobre ese desvelamiento, ¿no? sí, Y que de alguna forma todo, todo, absolutamente todo, sucede porque tiene que suceder. sí, Que esto es una postura que es peligrosa, es decir, yo creo que es peligrosa mientras no realices eso, en el sí, sentido de que dices, ah, pues como todo tiene que suceder, pues me desentiendo de mi vida sí, y no tengo ninguna responsabilidad absolutamente de nada. claro. Eh, Eh, sí, y bueno, eso tiene también sus singularidades y claro, eso es una visión desde la conciencia pura que, pues que no hemos desvelado, ¿no? sí, Que no hemos vivido. sí. David Hawkins, a ver, cuando nos colocamos en Keter, cuando nos colocamos arriba, David Hawkins decía que no hay causa-efecto, que todo lo que ocurre, un poco en la línea que acabas de comentar, todo lo que ocurre, ocurre, digamos, como por algo que no sabe, que no tiene que ver con las acciones anteriores que se hayan Sí, realizado. sí, es Y- exactamente la misma visión. Exacto, Ocurre porque sí, porque sí, por, digamos que estaríamos viviendo en momentos disruptivos constantes. Habría una disrupción tras otra, sería como una lotería constante donde la bola con más probabilidad de que se materialice es la que se materializa. Entonces sí. serían como eventos no, eventos no continuos que se están manifestando todo el tiempo. Mm, Claro, eso desde Keter. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese mensaje lo escucha alguien que está en Yesod, que está en el ego, ahí el dharma de la persona que está en el ego es hacerse responsable. mm. Y claro, como el ego es muy listo, la gente dice, vale, pero si como todo ocurre de forma, digamos, disruptiva, sin ningún elemento de causa-efecto, por lo tanto, yo no voy a hacer nada, que es lo que le ocurre a muchas personas que están en las religiones pasivas. Mm, Pero ahí, como están en Yesod, ¿cuál es el dharma de la persona que está en Yesod? El dharma es subir a Tiferet, y Tiferet significa hacerte 100% responsable, y en Yesod sí que hay causa-efecto. ya, Eh, eh, claro. digamos como que en Yesod te metes en una película que tiene unas leyes propias. Y en esas leyes propias, es como si te metes en un videojuego que tiene unas leyes. Pues en esas leyes de ese videojuego sí que hay causa-efecto. Mm. Pero claro, si tú escuchas el mensaje que viene en Keter, dices, es que no hay causa-efecto, ya, pero para que eso te ocurra en tu vida, te tienes que salir del videojuego. Eso es. Esto es Para como que, niveles de un videojuego, ¿no? Nivel sí, uno, nivel 2. Cuando llegues al nivel 10 o que sea, efectivamente las leyes cambian en intensidad, digámoslo así, en cada nivel, ¿no? sí, son diferentes. Sí. Entonces, para, entonces, por eso los mensajes, por eso antes, estos mensajes espirituales solamente se decían en círculos cerrados, porque si se malentendían, la persona que estaba en Yesod lo tomaba según le interesaba. Y Claro. entonces no, en su camino de evolución teórico imaginario, tomaba aquello que le interesaba y entonces no hacía su dharma. Mm, Y entonces se quedaba enganchado ahí en Yesod mucho tiempo. ya. Es un tema interesantísimo y muy profundo este, la verdad. Sí, porque porque estamos hablando, o sea, los personajes de la película o del videojuego estamos hablando y estamos por un lado sometidos a las leyes del videojuego y de la película, pero por otro lado estamos hablando de las leyes que hay fuera del videojuego y de la película. Entonces, digamos como que tenemos la cabeza sacada del videojuego, donde escuchamos información de otro mundo paralelo, con otras leyes, y al mismo tiempo seguimos viviendo aquí en el videojuego. Por lo tanto, por eso
las personas que hacemos trabajo espiritual tenemos que estar muy cuerdos, Sí, aunque nos llamen pero los locos, pero o sea, es por esto, porque estamos viviendo bajo dos leyes naturales diferentes. Pero es importante eso que dices, porque eso que dices es la demostración absolutamente fehaciente de que somos la conciencia pura. Porque Ujú. si no, no serías consciente de esto. Claro, claro, No serías consciente ni del libre albedrío ni del no libre albedrío. claro, claro. Si lo somos es porque de allí venimos o allí estamos incluso. Otra cosa es Sí, que nos demos cuenta, ¿no? sí. Y luego también la noción de que esto, no sé si en la Cábala también existe, la noción de que somos chispas divinas o somos, digamos, un reflejo de Keter. Entonces, ese reflejo que tiene conciencia de Keter, Claro. ese reflejo vive en un mundo no real, con unas Mm, leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mundo atrapa al reflejo. Y al sí, total. atraparte, te crees que estás sometido bajo unas leyes y tienes capacidad de decisión. Pero en cuando Sí, te sí, das cuenta que el mundo es en realidad no es real, es un holograma, es una matrix creada mentalmente por todos nosotros, entonces ya eh, te ah, sales de ahí y de hecho, como libre albedrío dentro de la Matrix, en realidad las decisiones que tomamos siempre van encaminadas a la misma decisión, que es eh, ¿te acercas a Keter? O sea, ¿te sales de la Matrix o te quedas? sí, ¿Esto me aleja o me acerca? sí, Cada decisión que tomamos. buena, buena, buen apunte. Esa Así es que, la decisión clave. claro, Sí, así que, oye, muy interesante. bueno, don Daniel, dejamos que nuestros seguidores comenten sobre esto. Igual es un poco difícil de entender todo esto porque son temas metafísicos teológicos, pero aquí lo dejamos. Pero fíjate, pero es la vida cotidiana, porque la vida Sí. es tomar decisiones constantemente. O sea que es tremendamente filosófico, pero al mismo tiempo tremendamente práctico. Ujú. Porque al final yo creo que la conclusión es, tomemos que nuestras decisiones nos vayan acercando cada vez más a que esa es la clave. Sí, Con lo cual, pues nada, oye, pues muchas muy bien. gracias De nada. y seguimos, amigo Gonzalo. Gracias, doctor. Gracias.